Así es como una canción puede encarnar la tristeza misma. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Pero dirás, eso no suena triste, lo cual es muy cierto, porque la tristeza no tiene que ser depresiva. Ahora te plantearé la siguiente pregunta. ¿Puede Armeder Tristen ser el himno de la tristeza? Acompáñame a descubrirlo en este video. Hola, ¿qué tal a todos hermanos y hermanas del canal? Yo soy Seth y en esta ocasión llevaremos el video de la siguiente manera. Hablaremos del contexto que dio origen a la canción. Continuaremos con el análisis sencillo de la letra del tema. Por último, daremos paso a las interpretaciones que podemos dar de la misma. Una vez explicado todo esto, acompáñame y ponte cómodo, que ya comenzamos. No poder actuar en vivo aumentó nuestra creatividad. Tuvimos tiempo para pensar y hacer cosas nuevas. Así es como grabamos un disco que en un principio no teníamos pensado hacer. Nuestros temas generalmente se basan en la experiencia diaria y en los eventos mundiales, porque siempre sucede algo. La estupidez de las personas no es muy diferente en tiempos de pandemia que en tiempos normales. Son fuentes de inspiración que siempre están disponibles. La mayoría de las cosas con las que lidias cada día terminan sucediendo en tu propia cabeza. Esto lo declararía la banda, luego de la publicación de su último álbum de estudio en abril del 2022, que sería titulado como Sight, y que toma como tema principal el tiempo, abordando desde cómo el tiempo puede ser el peor enemigo de las cosas y personas, ya que el tiempo convierte lo nuevo en viejo, lo bello en lúgubre y la vida en muerte. Cuando el tiempo avanza, deja solo irritación, tristeza y nostalgia. Sight tendría como primer tema a Armeder Tristen, que en español sería algo como el ejército de la tristeza, y que en lo personal no me parece locura el pensar que la banda decidiera dedicar una canción a este tema en particular, más con la situación que se vivió y aún vive nuestra sociedad, contando con las generaciones con mayor índice de problemas de tristeza y depresión, pero ya lo veremos a continuación. El tema Armeder Tristen está dividido en 4 estrofas y un coro. En cuanto a la melodía, tenemos que comienza muy calmada y con una base casi por completo electrónica, para después ser acompañado por la batería y el bajo de una manera muy genial. Una vez iniciada la canción, sin demora comienza la primera estrofa, en la cual recibimos la cuestión central del tema, con ¿estás tan triste como yo?, seguido de otra pregunta similar para reforzar lo anterior. Para cerrar la primera estrofa, nos invita a unirnos al ejército de la tristeza, ya que padecemos lo mismo. Cierra con el verso, estaremos tristes juntos. Casi enseguida, iniciaría la segunda estrofa, donde se nos vuelve a cuestionar como en el inicio, del por qué no hacemos caso y nos unimos a ellos, y que cuando estemos marchando juntos en la tristeza, nada en absoluto podrá pasarnos. La canción continúa con la tercera estrofa, que al parecer por el contenido de la misma, entendemos que ya estaremos unidos a ellos, el ejército de la tristeza. Nos menciona lo siguiente: tomados de la mano, nunca más solos, tomados de la mano, sin mirar atrás. Vamos, cerremos nuestras filas, marchando al mismo ritmo, contra la suerte. Y por fin iniciaría el coro de la canción, el cual es una invitación constante de unirnos al ejército de la tristeza, donde todos debemos estar, fila, al unísono y marchando al mismo ritmo. Para el clímax de la canción, utilizan la cuarta y última estrofa, en la cual describen la fiesta de los desesperanzados, donde todos reunidos podemos desesperarnos juntos, hundidos en la depresión, melancolía, pesimismo y demás cosas que para todos nosotros son muy fáciles de alcanzar. Cualquiera puede hacerlo, ¿por qué no unirnos? El final de la canción se da después de repetir la tercera estrofa nuevamente, cerrando por fin con el coro por última vez. Desde mi punto de vista,
considero que esta canción es una sátira a los métodos que empleamos la mayoría de personas para combatir problemas tan graves como lo son la tristeza, que nos llevaría más adelante a la depresión. Y bueno, también está el tema de la soledad, ya que en la mayoría de estos casos se actúa desde la inconsciencia. Se realizan acciones con la idea de mejorar nuestra condición, pero que realmente, en lugar de ayudarnos, resultan ser bastante perjudiciales para nuestra persona. Como ejemplos bastante comunes, podemos ver incluso en nosotros mismos, cómo tomamos posturas de evasión o victimización frente a problemas que nos hacen tener sentimientos de tristeza, postergándolos y agravándolos, que con el tiempo se convertirán en depresión. Puede ser mediante las adicciones o puede ser que culpemos a tal o cual persona de nuestra situación. Al final, sin importar cuál empleemos, ambas posturas nos perjudican bastante. El tema se encarga de exponer una parte de nuestras sociedades que en particular pienso que es lamentable, pero que es tan real como el reflejo que vemos cuando estamos frente a un espejo. Nos muestra cómo la falta de empatía es lo único que realmente se encuentra en nuestro día a día, el cómo la mayoría de individuos vamos por la vida sin siquiera ser conscientes de nosotros mismos, ahogados en remordimientos y viviendo vidas por condición, no por elección, tratando de amenizar nuestro tormento, observando las vidas exitosas de otras personas y usando a las personas de nuestro alrededor para alimentar cierta parte de nosotros que no queremos mostrar a nadie, normalizando así este tipo de comportamientos que en cuanto vemos que alguien realmente intenta romper estas conductas en su vida, quiere hacer algo para sí mismo, se le considera extraño, se le critica y juzga severamente para convencerlo de volver a ser normal. Mencionaré un dato que considero importante y hablaré de este de la manera más responsable posible. Todo esto es acerca de un problema bastante grave y que en particular he vivido y visto con una frecuencia preocupante, como lo es el problema de la depresión. Como muestra de esto, en la primera ronda de Voces 19, la cual es una encuesta aplicada en línea para personas de 15 a 24 años, en noviembre de 2020 en México, mostró que el 64% de los adolescentes y el 71% de los jóvenes presentaron síntomas de depresión, lo cual muestra cuán grave es este problema. Y por desgracia, las medidas que se toman para combatirlo son lamentables o son nulas. Retomando la pregunta del inicio del video, como sabemos, el himno de la alegría surgió en 1824, cuando el romanticismo estaba en su pleno auge, de la mano de Ludwig van Beethoven, quien tomó como base un poema alemán llamado Oda a la Alegría, que representaba el anhelo por la igualdad, la libertad y la fraternidad. Este himno tendría un impacto enorme debido, en gran parte, a que Beethoven decidió que su última sinfonía debía incluir un canto. Pero, aunque algunos artistas independientes han realizado composiciones sinfónicas bajo el nombre del himno a la tristeza, no se ha especificado públicamente que exista uno. Como podemos ver, actualmente no es un tema del que se hable con conciencia y de manera seria. En este caso, Arme der Tristen se encarga de satirizar el cómo se aborda la tristeza actualmente. Así que podemos decir que esta canción coreada con el número suficiente de voces devuelve el himno de la tristeza necesario para despertar de la inconsciencia que se desborda hoy en día y poder alcanzar así una empatía y libertad real. Para cerrar el video, mencionaré una interpretación que fue bastante comentada la primera vez que este video fue publicado. La interpretación tomaba como premisa que la canción estaba dedicada a los seguidores de la banda, proponiendo que las canciones de la banda siempre estarán para ellos cuando pasen momentos complicados, pero que en lo personal considero que esta interpretación encaja con otro tema de la misma banda, que próximamente traeremos al canal. Gracias por llegar al final del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, considera el apoyarlo con tu like, cual es muy importante. Recuerda seguirme en Instagram, que es donde estoy más activo, además que así apoyas mi proyecto fotográfico.
Sin más que decir por el momento, recuerda, yo soy Seth y nos vemos en un próximo video. Adiós.